Bueno, chicos, pues nada, hoy volvemos a tener la presencia de la Asociación de Francisca de Pedraza contra la Violencia Machista, que tuvimos la suerte de que también vinieran el mes pasado, continuando con este ciclo. Y hoy pues van a hablarnos, como aquí bien veis, de los micromachismos. Así que nada, muchísimas gracias, Irene, por volver a venir a nuestra delegación. Y nada, para no perder más tiempo que nos ha quitado la Blackboard, pues te doy la palabra. Bueno, pues hola a todos y todas. Para los que no nos conozcáis, la Asociación contra la Violencia Machista Francisca de Pedraza, de la que soy presidenta, es una asociación que creamos una serie de mujeres para ayudar a mujeres que estuvieran viviendo una situación de violencia machista y para visibilizar este tipo de violencias. Y nada, no me enrollo mucho más con esto. Hoy queremos hablaros un poco de los micromachismos, contaros un poquito qué son, de dónde proviene el término y poneros algún ejemplo para que entendáis un poco a qué nos referimos con micromachismos, ¿no? Pues, compi, si puedes pasar, por fin. Vale, os ponemos aquí una imagen para indicaros muy brevemente que el micromachismo como concepto sería una muestra de violencia en la vida cotidiana. Suele ser muy sutil, por lo que normalmente pasa desapercibida. De hecho, son actuaciones que tenemos muy normalizadas y por eso el peligro que tienen es el hecho de que pasen desapercibidas. Lo que hacen es que perpetúan todas las actitudes machistas y con ello perpetúan también la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Vale, definiéndolo un poquito más extensamente, podemos decir que son esos pequeños gestos, como decíamos, son gestos sexistas y machistas, normalmente muy sutiles, que ayudan a perpetuar estos roles de género, el machismo, y que al final suponen también una violencia muy suavizada y muy sutil contra las mujeres. Por desgracia, se les llama micromachismos cuando realmente son actitudes totalmente machistas que para nada tienen este concepto de micro, ¿no? El término de micromachismo no es un término ya dado, sino que fue un término que acuñó Luis Bonino, es un psiquiatra, y comprendería todo este amplio abanico, lo que estábamos diciendo antes, de pequeñas actitudes y que van a ser la base de la pirámide de la violencia de género. Es decir, bueno, ahora lo vais a ver un poquito más adelante, son lo que van a sustentar toda la violencia de género. Sin estos pequeños gestos que pasan desapercibidos, no se sostendría la violencia de género. Además, son actitudes que normalmente, como decía antes, ya están normalizadas, por lo cual el entorno social o la sociedad en la que vivimos las ven como algo normal y que no se suelen denunciar o no solemos ir en contra de ellas porque no nos parece algo grave o no parece que tengan importancia. Aquí, como os decía antes, está la pirámide de la violencia. Como veis, en la base de la pirámide estarían los micromachismos y el control hacia, en este caso, hacia la mujer. ¿Qué ocurre con esa base? Que normalmente es la violencia que sí que toleramos, que pasa desapercibida, que no se suele denunciar, como decía antes, pero si nos damos cuenta, si no tuviéramos, si esa base de la pirámide no existiera, no sustentaría todo lo demás. Toda esa violencia que sí que es tolerada, como puede ser la violencia, o sea, que sí que no es tolerada, perdón, como sí que puede ser la violencia verbal, las amenazas, las lesiones graves, lesiones más leves, o en la cúspide de la pirámide que tendríamos el asesinato, ¿no? Todo eso sí que se ve de cara a la sociedad, sí que está muy legitimizado ya como violencia, pero esa base es la que no vemos. Se podría comparar también como un iceberg, ¿no? Donde solo vemos esa punta y todo lo que está por debajo del agua y qué es lo que está realmente sustentando el iceberg no lo estamos viendo. Entonces es muy importante visibilizar este tipo de actitudes para al final trabajar para que dejen de existir y con ello podamos destruir esta pirámide.
Os vamos a poner Luis Bonino, como os decía, que fue el que acuñó el término de micromachismos, divide los micromachismos en cuatro tipos de micromachismos. Uno de ellos, o los primeros, serían los micromachismos utilitarios. Son ellos que fuerzan la disponibilidad femenina aprovechándose de diferentes aspectos domésticos y del cuidado y comportamiento femenino tradicional con el objetivo de beneficiarse de ellos. Normalmente esto ocurre en el ámbito doméstico y ejemplos de ellos pueden ser pues, el aprovechamiento de las capacidades femeninas de servicio, es decir, este rol que tenemos siempre de cuidadoras, del encargo de las tareas domésticas, eso al final conlleva que la otra persona no se implique, que no haya esa reciprocidad, esa coordinación o esa cooperación en todo este tipo de tareas. Y él es como denomina Luis Bonino a los micromachismos utilitarios. La segunda clasificación que hace Luis Bonino sobre los micromachismos serían los micromachismos encubiertos. Esto implicaría el abuso de la confianza femenina, ocultando así el objetivo que tendrían estos. Algunas de estas conductas pueden llegar a ser más efectivas que el resto, pero son tan sutiles que pasan especialmente desapercibidas. Este tipo de actuaciones producen en las mujeres sentimientos de confusión, de culpa, dudas, que al final hace que la autoestima de la mujer se vea disminuida y perpetúan que esto siga ocurriendo. ¿Qué ejemplos puede haber de este tipo de micromachismos? Pues, como decíamos, el abuso de confianza, el que exista una falta de intimidad, el silencio, el que se pongan límites, una comunicación defensiva, los engaños y las mentiras, la desautorización, comparación ventajosa de lo que hace él a lo que pueda hacer la pareja. Todo este tipo de micromachismos son los que definiríamos como micromachismos encubiertos. El tercer micromachismo al que hace alusión Luis Bonino serían los micromachismos de crisis. Ejemplos de estos tipos de micromachismos sería el hipercontrol o el falso apoyo y un distanciamiento emocional. ¿Qué ocurre con estos micromachismos? Que al final lo que consiguen es desequilibran totalmente a la mujer porque va a conseguir que se sitúe en una situación de poder mucho más inferior que la del hombre. Y por último, dentro de los 4 tipos de micromachismos que define Luis Bonino, tendríamos los micromachismos coercitivos. En este caso, lo que se va a utilizar es la fuerza física, económica o de personalidad para intentar convencer a las mujeres de que no tienen razón. ¿Cuántas veces habremos oído o nos han dicho algo y estamos convencidas de que eso es lo que nos han dicho y te contestas que estás loca o que te lo estás inventando o que estás exagerando, etcétera? Al final, lo que va a provocar es un poco lo que hablábamos antes, esta falta de autoestima, el al final creerte todo esto que te están diciendo y ya empezar a dudar hasta de ti misma y de decir, pues a lo mejor tienes razón y yo soy la que me estoy equivocando. También entraría aquí el control del dinero o los sabotajes en la comunicación, y lo que estamos hablando todo el tiempo. Al final todos a lo que conllevan es hasta falta de autoestima en la mujer, a este sentimiento de culpa por parte de ella, a una falta de fuerzas. Es decir, como decíamos al principio, el hecho de que se le llamen micromachismos no significa que no sean tremendamente dañinos y que sean muy importantes poder identificarlos para al final luchar contra ellos y que no se perpetúe y poder parar esas consecuencias tan graves que sí que pueden traer. Os hemos puesto aquí 10 ejemplos de micromachismos que nos han parecido interesantes. Desde luego hay muchísimos más, ¿vale? Os hemos puesto 10 que creemos que son muy simbólicos y muy identificativos. Y bueno, vamos a ir comentando uno a uno. No sé si es posible porque a mí me gustaría que si alguien quiere comentar o alguien quiere decir algo que
que nos comenten, ya sea por chat o no sé si hay otra manera de comentar, pero por favor, si queréis comentar algo, lo decís. ¿Vale? Como primer ejemplo de micromachismo hemos puesto el rosa para las niñas, azul para los niños. Esta imagen es de una publicidad de Hipercore, donde vendían la camiseta en azul para el chico, para el niño, y decía inteligente como papá, y en rosa para la niña, bonita como mamá. No es muy antiguo este anuncio, esta publicidad. Podemos ir más allá, como ponemos en el ejemplo, en mensajes como princesa o bonita en las camisetas de chicas, sin embargo en las de niño tendremos héroe, campeón, valiente. Es verdad que muchas de las marcas han empezado a eliminar la categoría de sexos, pero todavía en muchísimas marcas de ropa o en muchísimos supermercados o en cualquier tienda seguimos encontrándonos con este tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, esta es muy típica. Qué suerte, tu marido te ayuda en casa. Pues igual, ¿cuántas veces no hemos escuchado que tu marido, tu pareja, o que en la misma pareja, a pesar de que haya una cooperación entre ambos, sí, seguimos escuchando, yo creo que en la mayoría de los hogares, oye, pues pon hoy tú la lavadora, no dirás que no te ha ayudado hoy, ¿no? Por ejemplo. Y cuando la realidad es que el hombre no debe ayudar en casa, sino que al final debe existir una corresponsabilidad, ¿no? Al final el hogar forma parte de las dos personas y la responsabilidad de las tareas del hogar debe ser de los dos, o en todo caso que haya un pacto entre la pareja para, bueno, pues yo me voy a encargar de estas cosas y tú de estas otras, etcétera. Pero que lo que hablamos es un ejemplo que sigue pasando, por desgracia, yo creo que en la mayoría de los hogares hoy en día. Vale, en el restaurante la cuenta es para él. Tanto la cuenta como este ejemplo que hemos puesto, que comentaba en un tuit una persona y nos decía, pues estoy tomando algo con mi pareja en una terraza, hemos pedido una y un zumo de melocotón, adivinar a quién le han puesto la caña y a quién el zumo de melocotón. Todavía estos roles que se perpetúan, que parece que la mujer no se puede tomar una cerveza o que la mujer no va a pagar la cuenta. Si pedimos la cuenta y estamos con nuestra pareja o con un amigo varón, le van a entregar la cuenta a él o le van a poner la cerveza a él. No digamos ya si nos pedimos un whisky con hielo, por ejemplo. Entonces es muy común que ocurran este tipo de cosas y pues un ejemplo más de un micromachismo del que a lo mejor no somos conscientes y si esto nos ocurre yendo a una terraza, como le ha pasado a esta persona, no le damos importancia, pero sí que tiene mucha importancia. Vale, otro ejemplo más, pues la mujer invisible en el taller o en el concesionario. Si queremos ir a lo mejor a un taller porque se nos ha estropeado el coche y resulta que a lo mejor sí que sabemos de mecánica, pero lo que van a hacer normalmente es que no se nos tengan en cuenta, o si vamos con nuestra pareja probablemente se dirijan solo a él y no a nosotras, porque parece que nosotras no podemos saber de coches o de talleres o de motos o cualquier tema así, que parece que solo está destinado a hombres. Por suerte es verdad que cada vez hay más mujeres dentro de este mundo de la mecánica y el taller, y de hecho hay muchas mujeres que se dedican a ello, pero es cierto que nos sigue ocurriendo pues este tipo de cosas, ¿no? A mí eso me ha pasado personalmente, ir con mi pareja al taller, yo cuando conducía y no dirigirse a mí en ningún momento. Entonces, bueno, pues un tipo más de micromachismo. La madre y el padrazo. Esto me recuerda un poco a cuando hablábamos el ejemplo que hemos puesto antes, de mi marido me ayuda en casa. Pues esto igual, parece que nosotras, nuestra labor desde siempre es la de cuidar, la de las labores del hogar, y si realizamos esas tareas es que es nuestra labor y no somos más que nadie por realizarlas. Sin embargo, si es él el que las hace,
enseguida se le cataloga de padrazo. Igual, es que todos estos ejemplos que ponemos no es algo que ocurra de manera ocasional, sino que creo que a cualquier persona que le podamos preguntar hoy en día si ha vivido o si ha escuchado alguna de estas situaciones alguna vez, seguro nos va a contar alguna. Vale, un hombre y una mujer no pueden ser amigos. El tema de que dejemos de sexualizar y de romantizar constantemente las relaciones entre hombres y mujeres y que parezca que no puede haber una amistad entre diferentes sexos es otro tipo de micromachismos y que debe erradicarse. Al final, un hombre y una mujer pueden ser buenos amigos sin ningún tipo de interés sexual y que normalicemos de una vez la amistad y desexualizar siempre a la mujer. Está bien un poco en relación a la anterior, ¿no? La friendzone, que parece que si una mujer rechaza a un hombre porque no le apetezca tener una relación de otro tipo que no sea de amistad, ya lo denominamos como friendzone y a lo mejor pues a lo mejor es que el hombre lo ha puesto antes, como ponemos en el ejemplo, en la sex zone, ¿no? Y volvemos a lo de antes, a que realmente sí pueden ser amigos y no tiene por qué haber una relación o de tipo sexual entre un hombre y una mujer. Vale, ponemos un dato aquí interesante y es la invisibilidad de las mujeres en el mercado laboral. 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres. Sigue ocurriendo a día de hoy que en una entrevista de trabajo se nos pregunte si al ser mujer si tenemos pensado ser madres o si lo somos y al final nuestra contestación va a ser importante de cara a conseguir o no ese puesto de trabajo. Qué lástima, ¿no? Que al final somos, cuando decide alguien ser madre o ser padre, se es madre y se es padre por igual. Y no es justo y como hablamos, por desgracia sigue pasando muy a menudo, que por el hecho de ser mujeres no tengamos esas mismas opciones a acceder a depende de qué tipos puestos y además que una vez dentro de una empresa en los puestos de mayor responsabilidad normalmente sean igualmente para hombres y no para mujeres. Y uno de los puntos claves es el hecho de ser madres. Al final, ¿por qué? Pues como hablábamos antes, como nuestra labor o nuestro rol sigue siendo, o nos siguen inculcando, que tiene que ser el de cuidar, el de estar, el encargarnos de la casa, de las tareas del hogar, evidentemente la empresa presupone que si yo soy madre voy a faltar más al trabajo o me voy a acabar pidiendo una excedencia o voy a reducir mi jornada porque me voy a tener que encargar de esa otra faceta de cuidar a los niños o de cuidar mi casa. Cuando si existiera realmente esa corresponsabilidad no tendríamos este problema porque nos ocuparíamos igual, hombres y mujeres, del cuidado de nuestro hogar y del cuidado de nuestros hijos y tendríamos las mismas oportunidades laboralmente sin tener que dar explicaciones o sin que me tengan que preguntar si voy a ser madre o no. Vale, este aunque es un tema un poco controvertido en algunos casos, con hablar de lenguaje inclusivo no nos queremos referir a hablar de niñes o hablar de... no se me ocurre otro ejemplo ahora mismo, sino que con lenguaje inclusivo, como bien ponemos en el ejemplo, si en vez de tener que decir los niños y las niñas, o las mujeres y los hombres, si hablamos del alumnado, o si hablamos de las personas, o si hablamos si queremos hablar de funcionarios, en vez de tener que decir funcionarias y funcionarios, o hablamos de funcionariado, no es tan complicado, hace que podamos tener un lenguaje mucho más inclusivo y que no siempre sea el género masculino el
el que generalice a toda la población, ¿no? Como ponemos en el ejemplo, donde aparece una profesora diciendo salgan todos al recreo, y claro, las niñas dicen, ¿y nosotras? Bueno, pues a lo mejor la profesora puede decir que los que el alumnado salga al recreo. No sé, probablemente haya un ejemplo mejor, ¿no? Pero que al final no es tan complicado incluir o adoptar un lenguaje inclusivo que no generalice de esa manera la parte masculina y que nos incluya también a nosotras. Corres como una niña. Aquí me gustaría explicaros brevemente, hay un vídeo donde efectivamente hacen un experimento con diferentes personas y les dicen, corre como una niña. Y lo que hacen es hacer el tonto o correr dando saltitos, levantando las manos, un poco como veis en la imagen. ¿Por qué siempre llevamos el correr como una niña o el pegar como una niña o batear como una niña o luchar como una niña y lo llevamos siempre a hacer el tonto, a ridiculizarnos y a hacernos las débiles y pues lo que hablamos, a dar saltitos y demás? Este tipo de micromachismos son despreciativos hacia el género femenino, pero como hablamos también al masculino, porque correr, si le dices correr como un niño, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que ser, al final, tanto los micromachismos como la violencia de género, como el machismo en general, no es algo que nos perjudique, creo que esto es algo de lo que hay que concienciarnos mucho, no es algo que nos perjudique solo a las mujeres, es algo que afecta a la sociedad en general y que si conseguimos erradicarlo va a beneficiar a hombres y mujeres. Y es algo que nos beneficia a todos y que es dañino para todos a día de hoy. Vale, os vamos a comentar un poco brevemente cuáles son los efectos que produce todo este tipo de micromachismos en las mujeres. Al final, los efectos, como hemos comentado cuando hablábamos de los ejemplos o de los tipos de micromachismos, vienen a producir una baja autoestima tremenda en la mujer, una inseguridad, ese bloqueo mental, irritabilidad y agotamiento emocional y agotamiento mental. Al final creernos todo esto que nos están diciendo y asumir este tipo de roles y de estigmatizaciones que no se corresponden para nada con la realidad y que son tremendamente dañinos, como decíamos, a pesar de llamarse micromachismos, hacen igual o más daño que otro tipo de machismos, aunque otros los tengamos menos tolerados, y hay que erradicarlos y luchar contra ellos. A modo de conclusión, yo creo que he hablado muy rápido, pero bueno, a modo de conclusión, como os decía, para resumiros un poquito, es que los micromachismos son esa base de la pirámide, que es muy importante entender que no son conductas inofensivas, que son tremendamente dañinas y que influyen muchísimo en el resto de componentes que forman esa pirámide y que la estructuran, y al final este tipo de comportamientos que pasan desapercibidos son los que la sustentan y repito que son muy dañinos y hay que erradicarlos. Al final es importante que cambiemos esta forma de verlo y que en nuestra sociedad cada uno individualmente sea responsable de detectar este tipo de comportamientos, de parar a alguien si veis que no está teniendo un comportamiento apropiado o está realizando o se está haciendo cualquier tipo de micromachismo y ser capaces de identificarlos para que no se perpetúen. Si no nos resistimos a ellos y si no modificamos estos comportamientos, nunca se va a llegar a esta igualdad real que tanto deseamos y tanto buscamos para todos y todas, y se va a seguir perpetuando esta pirámide de la violencia, como decíamos antes. Además, es muy importante, creemos que a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel terapéutico,
haya esta formación, sean realmente conscientes todos estos profesionales que se dedican a estos ámbitos para poder detectarlos y conozcan todos estos efectos que puede llegar a producir y poder pararlos y erradicarlos. No solo los profesionales, como hablábamos, sino que cada uno individualmente sepamos parar este tipo de conductas, tanto si las realizamos por nosotros mismos como si las vemos en otras personas y sepamos, pues eso, poder pararlas, poder detectarlas y no seguir perpetuándolas. Vale, he hablado así muy rápido. Es verdad que queríamos dejar un espacio pequeñito ahora por si nos queréis hacer alguna pregunta o si puede haber algo que se nos haya quedado en el tintero. Así que si alguien quiere, por favor, o bien en el chat o no sé si está habilitado el audio para que puedan participar. Sí, pues eso, si queréis hacer cualquier pregunta, contribuir en lo que sea, pues podéis pedir turno levantando la mano o escribir directamente en el chat. Sí, bien. Sí, al principio habéis hablado de Luis Bonino, ¿no? De que en su obra pues habla de diferentes tipos de micromachismos y os quería preguntar el título de la obra. Pues una obra como tal, yo creo que no es que tenga una obra como tal, sino que tiene diferentes artículos y que lo que hizo fue acuñar el término, pero obra como, déjame un segundito y a ver si mi compi me sabe decir, pero yo creo que no es una obra como tal, no es que tenga un libro en sí, sino que son artículos lo que ha ido desarrollando y que cuando acuñó el término no lo hizo en una obra como tal, sino en diferentes artículos, ya te digo, como psiquiatra. Ah, vale, gracias. Nada. Una cosa, ¿dejo de compartir ya la presentación para que nos veamos como más grande o...? Vale, sí, perfecto. No se te oye mucho, Marta. Bueno, no sé si mi compañera intentaba decir algo. Sí que os iba a comentar que a raíz de todo esto que hemos hablado, el hecho de que se llamaran micromachismos tuvo muchas críticas precisamente por ese motivo, ¿no? Por llamarles micromachismos y que hacía que quizás se les restara importancia cuando probablemente tengan igual importancia que cualquier machismo en sí, ¿no? Y de hecho estaba leyendo un dato que en 2014 un periódico digital lanzó una iniciativa para recopilar situaciones que consideraban micromachismos, pero sin embargo hubo un montón de lectores que entendían estos micromachismos como agresiones realmente graves y que no deberían llamarse como tal. Lorica, has levantado la mano. Cuéntame. Sí, hola, es que quería preguntaros algo. ¿Qué se podría hacer? Porque me parece súper importante que empecemos con estas cosas. Se habla muchísimo de las cosas graves que están pasando, ¿no? La violencia, lesiones graves y todo esto, lo de los asesinatos, pero creo que sería mucho más importante que hagamos algo
desde la raíz, ¿no? Campañas de publicidad, de sensibilización y todo esto no he visto sobre los micromachismos. Y Claro, quizás... efectivamente. Sí, dime. Que efectivamente tienes toda la razón, por eso es tan importante visibilizarlos, porque solo visibilizamos cuando ya estamos en esa cúspide de la pirámide, ¿no? Cuando ya se ha llegado a un asesinato o a una lesión grave, cuando realmente son igual de importantes esta formación, lo que hablábamos, el que haya una base educacional donde tanto a nivel educativo, en institutos, colegios y demás, como a nivel de diferentes profesiones, se puedan detectar desde el inicio y efectivamente no se invisibilicen como está ocurriendo. Sí, deberían existir más campañas. Nosotras desde la asociación siempre intentamos visibilizar este tipo de gestos o de actitudes que creemos que son verdaderamente importantes, pero sí que es verdad que a nivel estatal se hace poca campaña con este tipo de gestos, totalmente. Es que veo las redes sociales importantes. En este dominio creo que nos podrían ayudar, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, les interesa muchísimo. Sí, efectivamente, a día de hoy, por suerte o por desgracia, tenemos las redes sociales que de hecho llegan a un montón de gente y que es una herramienta estupenda para llegar a gente joven, para llegar a todo el mundo de manera rápida además y que llega a mucha población. Como te decía, es verdad que nosotras a nivel asociación siempre en nuestras redes intentamos hablar de este tipo de actitudes, pero sí consideramos que se debería trabajar mucho más en ello a nivel educacional, un poco lo que tú comentas, para que se trabaje desde la base y se conciencie a la sociedad de que son muy importantes erradicar este tipo de comportamientos. Bueno, me parece bien, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, Irene. Sí, os quería preguntar si en bueno, o sea, desde que se acuñó el término y demás, sí que se han hecho cada vez más visibles todos estos machismos que antes eran invisibles. Y os quería preguntar si desde la asociación, cuando dais charlas, cuando estáis trabajando con mujeres y demás, si habéis visto un incremento de la detección de estos micromachismos por parte de personas usuarias en centros educativos, por parte de instituciones, o creéis que sigue todo un poco igual? A ver, nosotras cuando hemos dado algún tipo de taller y demás, es cierto que al final si notas, cuando llevas muchos años trabajando con mujeres o nosotras mismas que trabajamos con nosotras mismas también, es decir, al final yo creo que esto es un aprendizaje constante, te das cuenta de que evidentemente muchos comportamientos los vas erradicando. Aún así, como hablábamos, hay cosas que tenemos tan normalizadas que incluso nosotras metemos la gamba en muchas ocasiones con este tipo de actitudes, ¿vale? Sin darnos cuenta. Sí que de todos modos, y aunque parezca mentira, hay mucho, sobre todo con la gente joven, o yo que tengo adolescentes en casa, sigue ocurriendo y sigues escuchando este tipo de frases o este tipo de comportamientos que te sorprende y dices, jo, ¿cómo puede ser que a día de hoy sigan con esta mentalidad y no se haya erradicado totalmente este tipo de actitudes? En resumen, pues creo que hay que seguir trabajando mucho y hay que seguir concienciando y hay que seguir formando y creo que queda mucha labor por hacer para que finalmente podamos decir que, jo, pues sí, parece que se está concienciando a todo el mundo y que se están erradicando estas actitudes, pero hay mucho trabajo por delante. Vale, muchas gracias.
Bueno, yo quería deciros simplemente que yo como mujer, no ya como la delegación ni nada, me ha venido muy bien eso para avanzar un poquito, porque es verdad que yo sí que había oído de los micromachismos, ¿no? Pero no sabía ni siquiera que estaban divididos en 4 grupos, ni a lo mejor cómo se habían dividido, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo de cómo, aunque, pues eso, yo no llevo muchos años porque no soy muy mayor, em, pero aún si llevas toda tu vida metida en el movimiento, siempre vas a tener algo que aprender, ¿no? Y pues nada, que me gusta seguir dándome cuenta de ello. Entonces, pues que quería dejar eso. Genial, si es que al final es eso, es verdad que es un aprendizaje constante que, por suerte, es cierto que hoy en día eh, parece que avanzamos, aunque sea poquitos, pero como decía, queda mucho trabajo por hacer, todavía queda mucho por aprender y al final es que algo que tenemos tan arraigado como pueden ser los micromachismos y tan normalizado en la sociedad es mucho más complicado de erradicar a lo mejor que otro tipo de actitudes, precisamente porque está muy normalizado. No es algo que se condene, no es algo que vayas a ver a alguien que vaya a salir en defensa normalmente de nadie porque lo que hablamos, porque le pongan la cerveza a él en vez de a ella, pero sueno así repetitiva, pero es verdad que es que si no tenemos todo eso que sustenta a lo que viene más arriba, todo se caería. Entonces hay que hacer un aprendizaje muy grande por eso, porque está tremendamente normalizado. Entonces hay muchas cosas que no nos damos cuenta y que son tremendamente dañinas. Yo soy la primera, que aprendo todos los días cosas nuevas, o sea, No sé si Marta quiere decir algo, que he visto que la pobre está intentando de hablar y eso, pero bueno, no sé. no se te oye. Nada, escríbenos, Marta, si no. Nada, la pobre ha hecho intento de conectarse, pero no había manera. Bueno, sí que antes de acabar os voy a decir que si queréis poneros en contacto con nosotras en algún momento a través de redes sociales o a través de nuestro email, ¿vale? Somos la Asociación contra la Violencia Machista Francisca de Pedraza, así estamos en redes sociales, y nuestro mail as.violenciamachista@hotmail.com, ¿vale? Son los métodos para ponerse en contacto con nosotras y si alguna vez necesitáis algo, tenéis cualquier duda o queréis colaborar, etcétera, ¿vale? Pues muchísimas gracias de nuevo de parte de la delegación por volver a participar en nuestro ciclo. Y pues nada, que ha sido muy eficiente porque eso, hemos terminado súper rápido, incluso con los problemas